Este es un discurso jasídico del Rebbe del día Hov Kislev, 20 de Kislev del año 1984. El día 19 de Kislev y 20 de Kislev, ambos juntos, son una fiesta jasídica, se llama Hag HaHagim, la fiesta de fiestas, que recuerdan en el año 1789 el Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, de bendita memoria, el fundador del movimiento jasídico Chabad, fue liberado de la cárcel en la cual fue puesto injustamente, etcétera. No importa los detalles ahora. El punto es que en el año 1984, Parshas Vayeshev, en ese Shabbat, cayó Hov Kislev, el 20 de Kislev. Y este es un discurso jasídico del Rebbe corto, relativamente corto, en el cual el Rebbe expande y desarrolla un detalle, un concepto en un versículo famoso del Salmo 55, Pada Beshalom Nafshi, redime en paz mi alma, Mikravli de mis luchas, dice el rey David, Kiberabim Hoyo Imadi, porque muchos estuvieron conmigo. Este versículo, ¿por qué tiene que ver con la época del 19 y 20 de Kislev? Porque el Alter Rebbe, cuando estaba leyendo los salmos en la cárcel, pidiéndole a Dios ser liberado, etcétera, etcétera, él mismo relató que cuando llegó a este salmo, a este versículo en el Salmo 55, fue liberado en paz. Entonces el concepto de paz tiene mucho que ver con el 19 de Kislev. El Alter Rebbe pronunció un discurso, que no sabemos exactamente el año, en el cual se desarrollan algunos detalles de este versículo, y posteriormente, en otro año, el Mittler Rebbe, el segundo Rebbe de Chabad, expandió en un discurso larguísimo sobre este versículo, explicándolo ampliamente, y luego, generación tras generación, los diferentes Rebbeim, en los momentos de 19 y 20 de Kislev, perdón, fueron expandiendo sobre el discurso original del Alter Rebbe, explicado por el discurso del Mittler Rebbe, el segundo Rebbe, y este es uno de los discursos, Pada Beshalom Nafshi, de los cuales hay montones y montones del Rebbe explicando sobre este versículo. Vamos. Pada Beshalom Nafshi, Mikravlik, Berabim Hoyu Madi, redime en paz mi alma de mis luchas, porque muchos estuvieron conmigo, y es sabido, es conocido el discurso hasídico que fue dicho hace 40 años, en el 19 de Kislev, en el año 1944, del Rebbe anterior, que, de acuerdo a lo que dicen nuestros sabios, que a los 40 años, hasta los 40 años, la persona no entiende, el estudiante no entiende cabalmente las enseñanzas de su maestro. Se entiende, o sea, el Rebbe está basando su discurso hasídico sobre un discurso hasídico con el mismo comienzo, el versículo del Salmo 55, dicho por el Rebbe anterior hace 40 años. Y el Rebbe está diciendo, mira, hasta los 40 años, o sea, pasan 40 años que el estudiante realmente empieza a entender a su maestro. Pero se entiende de esta frase de nuestros sabios de los 40 años en los cuales el estudiante entiende a su maestro, que cuando llega el año número 40, hay un asunto de que el estudiante entienda al maestro. Ok, pero se entiende que este asunto no es algo automático. Pasaron 40 años y ahora entiendo. No, sino que justamente esa comprensión y entendimiento viene a través del esfuerzo y el estudio del discurso hasídico. Entonces, el rey anterior, año 1944, pronunció un discurso, que en realidad es una serie de discursos, y es larguísima, una serie de discursos sobre este asunto de redención en paz, etcétera. El Rebbe anterior pronunció ese discurso. Pasaron 40 años, el Rebbe dice, ahora empiezo a entender el discurso de mi suegro. Sin embargo, esto vino a través de esfuerzo, no es que fue automático, porque nuestros sabios dicen que a los 40 años, etc. Que a través de esto, que la persona se esfuerza y estudia, entonces las letras de su maestro, por así decir, le dan sabiduría, iluminan, etc., al punto tal que la persona empieza a entiende a su maestro. Ahora bien, en ese discurso hasídico que empieza también con el mismo versículo, Pada Beshalom, etc., del año 1944, el Rebbe anterior es preciso y hace la pregunta, ¿qué es este asunto de que hay una redención justamente en paz? ¿Cómo es este asunto? ¿Qué significa una redención en paz? Y también qué representa y qué significa que el versículo mismo da una razón para por qué esta redención es en forma de paz. Redime en paz mi alma, parte número 1 del versículo. ¿Por qué? Por cuanto muchos estuvieron conmigo. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo? Aparentemente es algo que se entiende y es obvio por sí mismo, que tiene que haber una redención en paz, por cuanto la paz es lo mejor que hay, es la forma más elevada de redención.
una redención pacífica. ¿Qué querés? ¿Una redención con lucha, pelea y armas, etcétera, etcétera? ¿O una redención en paz, por así decir, en lenguaje moderno, diplomática? Pues es mucho mejor algo diplomático. Entonces, ¿por qué es necesario dar una razón? Porque muchos estuvieron conmigo, etcétera. La razón es obvia. Es obvio que tiene que haber mejor una redención en paz. ¿Y por qué es necesario poner una razón? Que muchos estuvieron conmigo, por eso la redención es en paz, etcétera. Ahora bien, en la serie de discursos hasídicos, que de vuelta es un discurso hasídico largo, largo, una serie de discursos de varias semanas, unas cuantas, en el discurso hasídico de Parshas Vayeshev del año 1944, también es preciso el Rebbe anterior sobre otra idea de nuestros sabios. El versículo dice: Shalom Rab le'oya beisera, sea joven lame michshol, una gran paz, dicho literalmente, paz grande, porque hay otros versículos que dicen Rab Shalom, mucha paz, y acá dice Shalom Rab, paz mucha, digamos, paz grande para aquellos que aman tu Torah y nunca tendrán un tropiezo. Y pregunta el Rebbe anterior en su discurso de 1944, ¿cuál es el asunto de Shalom Rab? Paz amplia, grande. Y no alcanza con Shalom, con paz. Quiere decir que hay dos niveles de paz. Esta paz común, por así decir, y paz grande. ¿Qué representa esta paz grande? Y también que significa aquellos que aman tu Torah, o sea que para quién es esa paz grande, para aquellos que aman tu Torah. La Torah es un asunto que tiene que ver con la comprensión, la captación, el estudio. Debería haber dicho el versículo Shalom Rav, paz mucha o grande, para aquellos que estudian tu Torah. Pero el versículo dice para aquellos que aman tu Torah. Entonces, ¿cuál es la novedad de paz grande para aquellos que aman tu Torah y nunca tendrán un tropiezo? La Torah en general, como dice el Talmud, te protege y te salva de diferentes problemáticas. ¿Y para qué es necesario el concepto de hoy habéis ser asejo? Justamente aquellos que aman tu Torah, para que no haya tropiezos nunca. La Torah por sí misma, más allá de si la amás o no amás a la Torah, ya genera que no tengas tropiezos. Así es el Talmud. La Torah te protege, te salva, etc. El estudio de Torah te protege, te salva. Entonces, ¿por qué es necesario que además del estudio de Torah la ames? Entonces, básicamente, sobre la última parte, el Rebbe plantea que el Rebbe anterior trae dos preguntas. Pregunta número uno: ¿por qué Shalom Rav? ¿Por qué mucha paz? Pregunta número dos: ¿por qué tiene que serle hoy a Viserosejo? Para aquellos que aman tu Torah. Tres preguntas, no dos preguntas. Para aquellos que aman tu Torah y no para aquellos que estudian tu Torah. Y número tres: si la Torah misma ya protege y ya salva, ¿para qué necesitas amarla? Para no tener tropiezos nunca. Esto fue el párrafo número uno, una serie de preguntas sobre Pada Shalom y sobre Shalom Rav, sobre Redime mi alma en paz o sobre la mucha paz. Para entender todo esto, es sabido que el Tachlis Akavan, el objetivo de la intención, digamos, principal, cuál fue la verdadera intención del servicio a Dios aquí abajo, es refinar el mundo y hacerle una morada para Dios en los mundos inferiores. O sea, hacer una morada para Dios en este mundo, una casa para Dios en este mundo. Paréntesis, no está en este discurso. Este discurso fue pronunciado un sábado. Shabbos, Parshas Vayeshev, Chof Kislev, era Parshas Vayeshev, 20 de Kislev, Tovshim Dalet Men, 1984. Unos días antes, el jueves, jueves a la noche, de ese mismo año, o sea, un par de días antes, el Rebbe pronunció otro discurso hasídico, que nosotros también lo estudiamos, de Ayem Tchilas Masech, un discurso hasídico para el 19 de Kislev. El 19 de Kislev fue viernes, el 20 de Kislev fue sábado. El que estamos estudiando ahora es el discurso hasídico del 20 de Kislev. Pero el discurso hasídico del 19 de Kislev también tenía que ver con este asunto de redención, etc. Y el Rebbe explicó básicamente tres niveles de Avodas Adam, del servicio a Dios del hombre aquí abajo. Porque el Rebbe explicó una expresión clásica del Rebbe anterior, Shleimus Hakavana Amitis, la plenitud de la intención verdadera de la creación del hombre sobre la tierra. Esta era la expresión. Y el Rebbe explicó cuál es la intención, cuál es la intención verdadera y cuál es la plenitud de la intención verdadera. Y el Rebbe dijo que la intención es acción, dira betachtoinim, una morada para Dios en este mundo inferior. Lo que en nuestro discurso del 20 de Kislev está diciendo el Rebbe claramente y sencillo: esta es la intención para la cual fue creado el hombre.
En el discurso anterior es el nivel más bajo de esa intención, por así decir. Luego el Rebbe, en el discurso anterior, explicó que además de la acción está el concepto de la observancia de mitzvot y el estudio de Torah, que esto es Kavanah Amitis, la verdadera intención, por así decirlo, el refinamiento del cuerpo, el estudio de Torah, la observancia de mitzvot, preceptos. Y luego el Rebbe explicó Shleimus, Kavanah Amitis, la plenitud de la intención verdadera es la elevación del alma, algo espiritual. En este discurso, el Rebbe no está entrando en esos detalles. No quiere decir que el discurso anterior está mal o que este discurso está mal. Son diferentes perspectivas de la misma cuestión. En este discurso, Tachlis HaKavana, el objetivo de la intención de la creación del hombre sobre la tierra, aquí abajo, es refinar el mundo y hacer de este mundo una morada para Dios, justamente en este mundo. Este servicio a Dios, Avoidos, o este servicio, es en el mundo. En hebreo, la palabra mundo se dice oilom. Y la palabra oilom está relacionada con la palabra helem, son la misma raíz, Ain, Lamet, Mem, oilom o helem, que significa ocultamiento. En este mundo la presencia de Dios está oculta. Una persona podría andar por el mundo, como el Rebbe va a decir claramente, muy interesante la forma en que lo dice el Rebbe, pero el Rebbe va a decir claramente, la persona podría andar por el mundo pensando que ni siquiera existe Dios, porque no lo vemos con los ojos de carne y hueso. Al punto tal que el mundo es un dominio público. Dominio público significa la persona podría pensar que todo el mundo, no existe Dios y que todos mandan acá, que yo mando también. ¿Qué diferencia hay? Al punto tal que sobre el mundo está escrito, lo leo como está en el texto del Rebbe y después explico. Sobre el mundo está escrito, escribe, es una orden que Dios le dio a Moisés, ahora explico, escribí naase, hagamos al hombre, en plural. Y el que se quiere equivocar, que se equivoque. El Rebbe está haciendo referencia directa a un Midrash. Nuestros sabios cuentan en el Midrash que cuando Dios le estaba dictando la Torah a Moisés, Dios le dijo en el comienzo del relato de la creación, cuando Dios explica cómo él mismo crea al hombre, dice, nace Adam betzalmeinu kidmuseinu, hagamos al hombre, nace, hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Moisés Rabbeinu preguntó, hey, ¿cómo es esto? ¿Cómo hagamos al hombre? Acá está Dios conversando con Moisés y Moisés quejándose, por así decir, a Dios. ¿Cómo querés que escriba esto? Hagamos. Vos sos el creador de todas las cosas. Hagamos significa que estás creando junto con alguien más. ¿Alguien podría equivocarse? Le dijo Moisés. Y Dios le dijo, vos escribí, que esto es lo que está citando el Rebbe, vos escribí hagamos. Nace, hagamos. Y el que se quiere equivocar, que se equivoque. Quiere decir que el mundo fue creado de manera tal que da lugar a un error. No es que Dios crea el mundo por así decir, obvio que es perfecto, pero por así decir, Dios lo crea perfecto y viene un grupo de meyúgenes, de locos, se equivocaron, no sé de dónde sacaron estas ideas raras. No, no, no. El mundo fue creado en su perfección, dando espacio y dejando la puerta abierta para equivocarse. ¿Sí? ¿Te querés equivocar? Es tu responsabilidad, no equivocarte. ¿Querés profundizar y encontrar a Dios? Pues lo podés encontrar. ¿Pero querés equivocarte? Pues equivocate. Después vas a tener que sufrir las consecuencias, etc. Esto es lo que está haciendo referencia al Rebbe. Es decir, que a pesar de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y hay uno solo. Es decir, en las palabras del Rebbe, Betzelem utmus shelemaila, a imagen y semejanza de arriba de Dios. Y obviamente hay un solo Dios. Sin embargo, la situación del mundo es, la circunstancia en la que fue creado el mundo es, la forma en que fue creado el mundo es, que puede existir la posibilidad de que el que se quiere equivocar, que se equivoque. Porque fue escrito justamente en plural, naase, hagamos al hombre, el concepto de pluralidad en el mundo, el concepto, como está escrito en el Zohar, Reishus Arabim, dominio público, Toire de Fruda, montañas de separación, es decir, se percibe el mundo material que está aquí, en el cual nosotros vivimos, de manera tal que está separado de Dios. ¿Dónde está Dios? Una persona podría equivocarse y decir no existe. Dios libre igual. Y en este mundo, justamente en estas circunstancias, el hombre fue puesto aquí abajo para refinar este mundo al punto tal de hacerle una morada para Dios en este mundo. Como el concepto de una morada es que la persona que vive ahí está revelada. Esto es mi casa, en mi casa yo hago lo que quiero. Porque yo estoy, mi esencia revelada en mi casa, porque es mi casa justamente. En la casa del otro yo no hago lo que quiero. Tengo límites, porque es la casa de otro. Pero en mi casa yo hago lo que quiero. Soy yo. Estoy revelado. Esto es lo que hay que hacer de este mundo, que fue creado de manera tal que Dios está oculto a punto tal que una persona puede equivocarse y decir que hay varios dioses o que no hay ningún Dios. En este mundo tenemos que refinarlo y hacerle una morada para Dios,
revelar la presencia de Dios. Ahora bien, esta avoida, este trabajo, tiene dos formas. La primera forma es en forma de guerra, un servicio a Dios en forma de guerra. ¿Qué significa guerra? Investirse en aquello que estamos refinando. Cuando un maestro enseña a un alumno, el maestro tiene que meterse, por así decir, dentro de la cabeza del alumno, de manera tal que pueda explicar los conceptos tal y cual el alumno puede entenderlos. Esto es birur, un refinamiento que el maestro está haciendo del alumno, pero de manera tal de investirse el mevarer, el maestro que refina, en el misbarer, en aquel que está siendo refinado. El maestro se mete, por así decir, en la cabeza del alumno y explica los asuntos tal y cual el alumno puede comprenderlos. Esto es una forma de guerra, porque el alumno empieza a decir, no entiendo. Y el maestro dice, te voy a dar otro ejemplo. Y el alumno dice, este no lo entiendo tampoco. Y es todo un ida y vuelta, back and forth, ida y vuelta, de manera tal que el maestro explica los conceptos hasta que el alumno lo entiende. Pero fue una, entre comillas, una guerra, un ida y vuelta, pregunta, respuesta, respuesta, pregunta, ejemplo, etc. Este es en general el concepto de tfila, del rezo, la oración. La oración es la que trae a la persona todo aquello que la persona necesita, y todas las necesidades de la persona en general son como si fuese pan. Pan es la necesidad central de la persona, pan significa comida, comer, pero todas las necesidades se encierran, se engloban, por así decir, en el concepto pan. Y como dice el Dayar, que cuando la persona está comiendo pan es como si tuviese una espada mientras está comiendo. Tiene que luchar para refinar aquello que está consumiendo. Es decir, que hay un refinamiento en forma de guerra, justamente. La guerra, por supuesto, es con uno mismo, para que lo que uno come lo haga en aras del cielo, coma diciendo las bendiciones, con la intención adecuada, etc. No es acá, en este discurso, la expansión, donde el lugar donde el Rebbe desarrolla este asunto. Y a pesar de que está escrito cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, y la forma que está escrito en la Torah es Kiseitze la melhomo, payos Kiseitze la melhomo al oivejo. Cuando salgas a la guerra, traducción literal, contra tu enemigo, pero traducción más profunda, sobre tu enemigo. Es decir, que ya en el momento que salís a la guerra, ya estás sobre tu enemigo, por encima de él. Entonces, estamos diciendo que el rezo es una guerra, y en la guerra hay que investirse dentro el que refina, dentro del ser que está siendo refinado, y el ida y vuelta, y el etc. Y por un lado decimos esto, y por el otro lado decimos, saliste a la guerra, ya superaste, ya estás por encima de tu enemigo. Entonces, momento, ¿hay guerra o no hay guerra? ¿Es una problemática, una dificultad que ida y vuelta, o es ya está listo? En cuanto saliste con tu actitud, ya estás al oivejo, sobre tu enemigo, sin embargo. Entonces, a pesar de que aparentemente no sabemos cuál de las dos cosas es, Kiseitze la melhomo, cuando salís a la guerra, al oivejo, ya está sobre tu enemigo. Sin embargo, todavía existe el concepto de enemigo. Y tenés que tener una guerra específica, y este es el concepto de tfila. O sea, ¿el enemigo existe o no existe? Sí, está ahí. Ok, podemos discutir si está sobre tu enemigo o no está sobre tu enemigo. Si tu actitud te hace estar a lo ibejo o no. Ok, muy lindo. ¿Pero está el enemigo o no? Sí, está ahí. Que en términos sencillos, el concepto del rezo, que es el momento en que se expresa esta guerra, el rezo es la petición de las necesidades. Y también espiritualmente hablando, estudiamos ya que el rezo es una escalera que está clavada en la tierra, clavada justamente, es decir, que se inviste en los asuntos mundanos y materiales, etc. Y la persona, obviamente, para pedirle a Dios dinero, porque necesita dinero. Y dinero es algo material. Salud, pues necesito salud, es algo material. Y así sucesivamente. Esto es una forma de servicio a Dios, guerra, cuyo asunto central es tfila, el rezo. La segunda forma de servicio a Dios es un servicio a Dios a través de estudio de Toira, que el refinamiento que se genera a través de la Toira es un refinamiento que no se inviste el que refina en aquella cosa siendo refinada, sino que es en forma de paz y tranquilidad. Es un refinamiento de arriba hacia abajo, es un refinamiento automático. Es como si hay tanta energía, tanta luz, tanto conocimiento, que los alumnos no necesitan preguntar y responder, preguntar y responder. Fue una claridad tan profunda y tan grande que está todo claro, entendido, de entrada. Esto es Toira, esto es lo que representa Toira. Y esta es la razón por la cual la Toira se ejemplifica con el fuego. Así como el fuego no recibe impureza, etcétera, la Toira tampoco recibe impureza. Que no importa el asunto alágico
o espiritual que el Talmud está hablando, diciendo con esta frase, el fuego y la toira, etcétera. El punto es que el fuego es algo que no entra dentro de la cosa, sino que rodeando la cosa ya la calienta automáticamente. En este contexto, no importa la situación en la cual se encuentra el receptor de esa toira, puro o impuro, no importa. La toira no recibe impureza, así que incluso si está estando impuro, puede estudiar toira. Y esta es la razón también por la cual nuestros sabios dicen en la siguiente frase: los talmidei jajomim, los sabios estudiantes, marvim shalom ba'olam, aumentan paz en el mundo, por cuanto está escrito, este es un versículo de Ishaya en el capítulo 54, versículo 13, Bechol bonaich limudei Hashem v'rav shalom bonaich, todos tus hijos son estudiantes de Dios, y hay gran paz, v'rav shalom, acá vemos, rav shalom, shalom, rav shalom, gran paz para tus hijos, porque a través del estudio de Toira generamos paz en el mundo. De vuelta, la frase de nuestros sabios dice que los sabios aumentan paz en el mundo. Marbim shalom ba'olam. ¿Por qué? Porque estudian Toira. Son limudei Hashem, todos tus hijos son estudiantes de Hashem, y esto genera muchísima paz en el mundo. El concepto de Toira es paz. El concepto de fila, el rezo, es guerra. El concepto de Toira, paz, en general. Y hay otros discursos hasídicos que explican en mayor profundidad qué parte de Toira es paz, qué parte de Toira no es paz, pero este no es el lugar. Aquí en general, fila es guerra, Toira es paz. Y como dice el Midrash, está traído en el discurso hasídico de mi suegro, el Rebbe anterior, y lo expresa el Rebbe, por supuesto, no es mi suegro, que por lo tanto se llama al pueblo de Israel en forma de Shulamis. Shulamis, ¿qué significa Shulamis? Más allá de ser un nombre cualquiera, dice el Midrash, Oisim Sholom, Beini lebeino ilomi, Shulamis, es una palabra compuesta por Shalom y Oilom. Así explica el Midrash. Hacen paz entre yo, dice Dios, y el mundo. Entre mí y el mundo. Por eso el pueblo de Israel se llama Shulamis, porque el pueblo de Israel son limudei Hashem, somos estudiosos de Dios, y a través de la Toira en particular es que hacemos Shalom, paz, en el mundo. Shulamis, paz, Shalom y Oilom. Y mundo, paz y mundo. Y como está escrito que Dios, Hashem oiz leamoy iten, Dios le dará fuerza a su pueblo, Hashem yevarech esamu v'shalom, Dios bendecirá a su pueblo con paz. Es decir, una verdadera paz que se hace a través de la Toira, porque sabemos que nuestros sabios dicen que no hay fuerza excepto Toira. Cuando el versículo en los salmos dicen Hashem oiz leamoy iten, Dios le dará fuerza a su pueblo, fuerza es Toira, a eso se refiere. Y automáticamente cuando Dios le dio Toira a su pueblo en forma de fuerza, Hashem yevarech esamu v'shalom, Dios bendecirá al mundo, a su pueblo, perdón, con paz. Y este asunto también es el final del rezo, dice el Rebbe, entre corchetes, después de la frase que dicen nuestros sabios, dice Rabbi Elazar, dice Rabbi Hanina, que los talmidei jajom, los sabios aumentan paz en el mundo, etc. Este es el final del rezo, que Dios va a dar Toira, fuerza a su pueblo, Dios va a bendecir a su pueblo con paz. Y el Rebbe termina diciendo que el último párrafo, que se llama Aleinu Leshabeach, sobre nosotros, corresponde a alabar a Dios, etcétera, etcétera. Esa parte del rezo que está en todos los sidurim del mundo, en todos los libros de rezo del mundo, en realidad, técnicamente hablando, no es parte del rezo. Es algo aparte, por así decir. Entonces, el final del rezo, ¿cuál es? El concepto de paz. ¿Y cuál es el concepto de paz? Toira. Sin embargo, aún así, la paz que se hace a través del estudio de Toira es paz simple. Y nosotros queríamos explicar Shalom Rav, paz amplia. Paz simple es estudio de Toira. Tfila, de vuelta, lo repito, es guerra. Listo, queda fuera de la cuestión, no es lo que estamos hablando. Toira es paz. Ah, buenísimo. Pero no es Shalom Rav. No es paz amplia. Que a pesar de que este concepto de Toira está por encima del refinamiento del mundo en forma de guerra, que es fila, etc., sin embargo, no niega completamente que existe una oposición, un menaged, una oposición, solo que esa oposición no está haciendo guerra con vos, pero el opositor está, solo que no está haciendo guerra, porque está siendo refinado, etcétera, etcétera. ¿Cómo? En forma de paz, a través del estudio de Toira, pero está ahí. La oposición está igual, solo que está quieta, por así decir. Y por encima de esto está el concepto de Shalom Rav, paz amplia. ¿Qué significa Shalom Rav? Que el opositor se anula por completo. No hay más opositor.
Entonces, paz puede ser en dos formas. Hay otras, pero en este discurso hasídico, paz puede ser en dos formas. El opositor está, pero no molesta. O el opositor no está más. Después, entre paréntesis, no está en este discurso. Hay otro nivel más de paz, en donde el opositor mismo se transforma en apoyo. Está con vos. No solamente no se opone, no solamente no se opone, pero está ahí. No solamente no está, sino que ahora está a tu favor. Pero ese asunto en este discurso no es discutido. Acá solamente hay dos cuestiones en paz. Shalom, el rey lo llama stam, simple paz. Es decir, el opositor está, pero no se opone. O Shalom Rab, paz amplia, en donde el opositor no está más. Battle legambre, dice el rey, está totalmente anulado. Y este asunto se hace a través del concepto de Oya Beiseirosejo, de aquellos que aman tu Torah. No solamente estudiar Torah, sino que amar la Torah. ¿Qué significa? El asunto es el concepto de amor alude al concepto de tfila. Volvemos a tfila. Tfila era guerra. Ok, pero acá hay un asunto mucho más profundo en el rezo, en la tfila. El concepto de amor alude a la tfila. Como dicen nuestros sabios, no hay servicio a Dios como el servicio del amor a Dios. El asunto central de la tfila es el amor a Dios. Y justamente cuando el estudio de Toira es precediendo la tfila, es decir, si el concepto de tfila, el rezo, es despertar amor a Dios, cuando estudias Toira, cuando primero despertaste amor a Dios y luego te sentaste a estudiar Toira, primero Tfila y después Toira, entonces la Toira no solamente genera en el mundo Shalom, paz simple, sino que Shalom Rav, paz amplia. Y esta es la razón por la cual nuestros sabios dicen que hay que bendecir, Borju Batoira Tjila, antes del estudio de Toira, que bendecir por el estudio de Toira, que el asunto de la bendición de la Toira es proyectar a aquel que dio la Toira en la Toira. La bendición de la Toira termina diciendo, Borja Hashem, no dice la Toira, bendito eres tu Dios que entregas en presente la Toira. Es decir, somos conscientes antes del estudio de Toira que no estamos estudiando un concepto intelectual, racional, profundo, bla, bla, bla. Estamos estudiando a Dios, estamos proyectando la presencia de Dios en la Toira misma. Este es el concepto de la braja, la bendición que la persona recita antes del estudio de Toira. Y este es el concepto de tfila, del rezo. Y la palabra tfila no solamente significa rezo, sino que también viene de la palabra toifel, klijeres, quien une partes de un recipiente roto. Esa es la palabra, el verbo toifel, que está relacionado con tfila, es decir, que la persona se unifica a sí mismo con aquel que entrega la toira, con Dios, etc. Este es un asunto mucho más profundo en tfila. Antes, cuando hablamos de guerra, el rey estaba haciendo referencia a la petición de las necesidades, y todas las necesidades están relacionadas con el pan, se incluyen, digamos, en el pan, y hay una guerra para entender el pan y para comer el pan, como dice el Zohar. Ok, perfecto. Pero ahora estamos hablando de un concepto en tfila muchísimo más profundo, donde tfila, el rezo, es el despertar, el desarrollo del amor a Dios en el corazón, ser conscientes de la presencia de Dios, saber frente a quién uno está parado, etcétera, etcétera. Entonces, ese concepto de tfila es la parte anterior, por así decir, la introducción al estudio de Toira. El despertar del amor a Dios, cuando es seguido por el estudio de Toira, genera que el estudio de Toira no solamente sea Shalom Stam, paz así nomás, sino que Shalom Rav, muchísima paz, amplia paz. Y este también es el contenido de la bendición de la Toira en términos sencillos. El texto, no soy, que Dios nos entregó su Toira, este es el texto de la bendición de la Toira, perdón, que a pesar de que el lenguaje noisen, da, o sea que Dios da la Toira, representa al concepto de matana, regalo, y nuestros sabios dicen en el Talmud una regla general sobre el concepto de regalo, que todo aquel que regala, regala con un buen ojo, es decir, que da un montón y da y da y da. Es decir, que la toira fue dada con muchas ganas, con buen ojo, desde arriba, desde Dios, hacia aquellos que reciben la toira. Hay una matana, hay un regalo. Entonces, aparentemente, toda esa toira que Dios entrega es tuya. Es de la persona que la recibió. ¿Por qué? Porque Dios entregó completamente. ¿Por qué? Porque la regla es talmúdica, esa regla talmúdica es, no dicen Beain Yafa, no dicen todo el que da con ganas, entonces te da completo, te dio todo, es todo tuyo. Dios te dio todo, toda la toira. Aún así, dice el Rebbe, no deja de llamarse toira soy, tu toira, la de Dios. Quiere decir que todavía, a pesar de que Dios te entregó la toira por completo al pueblo de Israel, sin embargo, tiene una relación con Dios todavía.
es decir, la toira de Dios. Es decir, que incluso estando aquí abajo se reconoce que esta toira es la toira de Dios. ¿Cómo? A través de la bendición de la toira. De vuelta, puedes abrir un libro de Toira y estudiar. Puedes abrir una página del Talmud y estudiar, vas a decir, wow, cuánta sabiduría, qué interesante, etc. Y no tiene nada que ver con Dios. De hecho, puedes estudiar páginas y páginas del Talmud y ni siquiera habla de Dios. Habla de leyes, y si este se pelea con este, depende de qué parte del Talmud estudias, pero no tiene nada que ver con Dios. Te puedes olvidar totalmente de Dios estudiando el Talmud. Estás estudiando un libro que tiene que ver con Dios, pero en realidad ni hablas de Dios. Entonces, tenés que decir la braja, la bendición, antes del estudio de Toira, que te hace ser consciente que ese estudio es un estudio de Dios. Limudei Hashem. Estás estudiando a Dios, por así decir. Estás encontrando a Dios dentro de la toira que estudias, o proyectando a Dios dentro de la toira que estudias. Y este es el concepto de la introducción, lo que precede al estudio de toira. Este es el concepto de Oya Beiserasejo. Aquellos que aman tu toira. Tu toira la amamos, proyectamos a Dios, somos conscientes de la presencia de Dios en la toira. Similar a lo que está escrito al respecto, explicado al respecto de David Amelech, que el rey David solía unificar la toira arriba, un concepto espiritual, con Dios mismo. Es decir, que proyectó en la toira el concepto de Noisen a toira, aquel que entrega la toira. O sea, ¿cómo lográs Shalom Rav, mucha paz, a través de Oya Beiserasejo? A través de amar tu toira, Ahavas Hashem, amor a Dios. ¿Cómo se despierta ese amor a Dios? Es el concepto de tfila que precede a toira. Y no tfila en términos de guerra, sino tfila en términos de despertar amor a Dios en tu corazón, que es el concepto de la braja, la bendición antes del estudio de toira, que toda bendición es tfila, sí, pero es otro concepto, no es tfila porque yo necesito que me den dinero y salud, no, sino tfila para despertar en mí mismo amor a Dios, ser consciente de que la toira es una toira divina. Y esta es también la razón por la cual el versículo termina, Ve'in lomo mikshol, y no tendrán tropiezo nunca más. Que la novedad del concepto de paz amplia, Shalom Rav, es no solamente que el tropiezo no te hace tropezar, el obstáculo no te hace tropezar y no daña a la persona, sino que en la práctica no habrá obstáculos, no hay concepto de guerra, y todo el concepto del obstáculo se anuló de entrada, totalmente. Es decir, que ni siquiera es posible que exista el concepto de obstáculo. Y esto es lo que significa Shalom Rav, paz amplia, que de entrada no existe obstáculo en absoluto, no existe oposición, no hay oposición. Es decir, que nunca puede hacerte daño en ningún tipo de cuestión, en ningún tipo de caso. Y esto es lo que significa Pada Shalom Nafshi Mikravli, que Berabium Hoyumadi, redime en paz mi alma de mis luchas, porque muchos estuvieron conmigo. Que el asunto central de la redención en paz se hace a través de Toira, justamente. A través de esto la persona logra que haya Berabim Hoyumadi, que esta era la pregunta que el Rebbe formuló al comienzo del discurso. ¿Por qué tiene que dar una razón de Berabim Hoyumadi? Muchos estuvieron conmigo. Es decir, que la persona transforma también a aquellos que eran Rabim, muchos que se oponían a él, la persona los transforma de manera tal, en términos sencillos, como dice el Talmud, que las personas de Avshalom, que hacían guerra contra el rey David, y todo el Salmo 55 está construido en torno a que la rebelión de Avshalom, su hijo, uno de sus hijos, contra David estaba pidiendo ser redimido de esa guerra. Entonces, cuenta el Talmud, ¿quiénes son esos muchos que estaban contigo también, conmigo? Son aquellas personas de Avshalom que rezaban por la paz de David, al punto tal que se generó más aún todavía. Como será el concepto, de la redención en paz en el futuro por venir, porque esta idea de que muchos estuvieron conmigo, es decir, que muchos se transformaron en ahora estar conmigo. Entonces, el rey ahora está introduciendo el tercer concepto en Shalom, paz. Paz simple significa que el opositor está ahí, pero no me hace daño, no me molesta. Shalom Rav, paz amplia, significa el opositor se anuló. Pero ahora hay un concepto mucho más profundo en paz, que es tan imodi. El que antes estaba en contra mío, ahora está a mi favor, está junto conmigo. Que se anuló completamente todo tipo de opositor en la redención verdadera y completa. Y ahí llegamos a la plenitud de la tierra. La tierra que los ojos de Dios están constantemente sobre ella desde el comienzo del año hasta el final del año. Y la plenitud del pueblo de Israel.
que con los niños y los ancianos, etcétera, nuestros hijos y nuestras hijas, todos iremos a la tierra de Israel y la plenitud de la Toira, o sea, la plenitud de estos tres conceptos, la tierra de Israel, el pueblo de Israel y la Toira. Todas estas tres plenitudes se transforman en un lazo triple y vamos a recibir el rostro de Mashiach, nuestro justo Mashiach, en el tercer templo, y se va a cumplir el asunto de que Jacob quiso sentarse con paz, esos Parashat Vayeshev, y surgirán, se elevarán los salvadores en el monte de Zion para juzgar al monte de Esav, y entonces estará el asunto de que voy a ir junto con mi Señor, le dijo Jacob a Esav, en Parashat Vayishlach, hacia Seir, es decir, la venida de Mashiach, rápido en nuestros días, literalmente.